Y bueno, yo sé ahora por qué el Espíritu Santo me puso este mensaje. Y se va a sorprender porque es una declaración de nosotros para Él. Y diga al Espíritu Santo, vamos, diga al Espíritu Santo, háblame. Otra vez diga al Espíritu Santo. No lo escuché. Espíritu Santo, háblame. Yo no sé usted, pero yo quiero que el Espíritu Santo me hable. Quiero ser dirigido por Él. Que cada vez que me levante, cada día, cada vez que me levante, entonces Él me hable y me diga qué hacer. La mejor compañía y la mejor voz que tú puedes escuchar es la del Espíritu Santo de Dios. Y curioso que Él habla muy diferente a como todas las voces se oyen. Porque muchas veces Él no te habla con la percepción auditiva que tú escuchas a la gente, sino Él se revela a ti a través de tu conciencia. Por alguna razón la palabra dice que el Espíritu Santo se revela a la conciencia del hombre y le habla a su conciencia de tal manera que el hombre comienza a entender cosas espirituales. Diga conmigo, cosas espirituales. Es curioso ver que hay gente que quiere escuchar al Espíritu Santo en una forma natural, pero Él nunca se va a presentar naturalmente. Él opera en lo sobrenatural de Dios. Alguna razón, Pablo escribía a Romanos capítulo 2 verso 15, hablando de la gente que no tenía a Dios, de la gente que eran la palabra que los define, judíos, y eran los otros gentiles. Gracias. Eran los gentiles. Y Dios les habla a Romanos, dice, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, todo lo que hay en la ley de su corazón lo muestra a la gente. Por eso mientras en tu ley no habite la ley de Dios, tú vas a hacer las cosas que te antojan. Pero Pablo decía de una manera hermosa, decía que su conciencia da testimonio de lo que hacen, y sus pensamientos los acusan algunas veces. Note que la gente, los gentiles tenían una forma de vida que ellos eran acusados por la ley de su corazón. Por eso la palabra habla en Proverbios que Dios escribió su ley en la tabla de nuestros corazones. Usted puede no entrar a la iglesia, pero sabe que está mal haciendo algo, porque Dios escribió ley en sus corazones. Entonces dirán, ¿y por qué vengo a la iglesia si Dios escribió la ley? Que me diga la ley que tengo que estar mal. Tranquilo, usted va a aprender algo hoy poderoso que le va a ayudar en su vida diaria. Dígale, Espíritu Santo, háblame. Otra vez dígale, Espíritu Santo, háblame. Levante su mano, diga, Espíritu Santo, háblame. Dígalo con todo el corazón, Espíritu Santo, háblame. Uy, Señor. Y le dice que algunas veces sus pensamientos acusan y otras los defiende. Algunas veces la gente que está sin Dios, algunas veces es reprendido por sus propios pensamientos. Hice mal, lo cometí de una forma desagradable, y a veces lo aplauden. Su mente los aplaude y dice, estás bien, lo hiciste bien. Pero nosotros no somos seres naturales solamente, sino seres espirituales. ¿Hay algún espiritual aquí? Yo dije, ¿hay algún espiritual aquí? Es hermoso ver la palabra de Dios en Salmos capítulo 16 verso 7. Quisiera que me acompañaran en el Salmo 16 verso 7 al 9. Salmos, libro de los Salmos capítulo 16 versículo 7 al 9. Voy a leer la versión NBI. Y dice la palabra, bendeciré al Señor. Y curioso, la palabra dice que me aconseja. Diga, que me aconseja. Y dice, aún de noche me reprende mi conciencia. ¿Alguien escuchó eso? Bendeciré al Señor porque Él me aconseja. Yo no sé usted, pero cuando el Espíritu Santo habla, te aconseja. Por eso quiero que Él hable, para que Él me dé los mejores consejos para mi vida. Yo no necesito de alguien que me esté aconsejando por aquí y otro por el otro lado. Yo necesito a alguien que se pare arriba de mí y me diga lo que yo tengo que hacer y me aconseje. Lo mejor que decía el salmista es que de noche me reprendía la conciencia. Curioso que mientras estabas durmiendo, el Espíritu Santo te está hablando.
Señor Jesús. Porque el Espíritu no opera de acuerdo a los medios naturales, sino Él opera con libertad porque Él es sobrenatural. Y por alguna razón la Biblia habla de la deidad, acerca de la omnisciencia y omnipresencia. Él está en este lugar. Y entonces cuando tú estás recostado, Él habla. Y entiendo cuando grandes hombres de Dios recostaron su cabeza y soñaron ángeles que bajaban y subían. Soñaron que, dice la escritura, soñaron que estaban en un palacio y soñaron que se rendían la luna, las estrellas delante de Él. Soñaron porque el Espíritu Santo les aconsejaba en los sueños, pero también los reprendía. ¿Qué haces tú aquí si tienes que estar al otro lado? El Espíritu Santo reprendía a David, de modo que decía: wow, Señor, yo te bendigo, yo te alabo, yo bendeciré tu nombre, Señor, porque siempre me aconsejas. Y curioso, me reprende mi conciencia aun cuando duermo. Versículo 8 dice: siempre tengo presente al Señor. Diga conmigo: siempre tengo presente al Señor. Y dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Gloria a Dios. 16:8. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Porque si yo tengo el consejo de Él, nada me va a hacer caer. Cuando yo tengo el consejo y Él me reprende, nada me hace caer. Porque yo estoy garantizando el camino en esta vida, que Él me va a sostener y me va a guiar por donde yo deba andar. Por eso le digo: Espíritu Santo, háblame, aconséjame, para cuando yo vaya caminando, mi pie no tropiece en piedra. Verso 9 dice la palabra, si me ayuda allá. Capítulo 16, verso 9 dice: por eso, léalo conmigo, diga: por eso. ¿Qué dice? Mi corazón que se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de, diga, de confianza. Confianza es seguridad de lo que va a pasar. Cuando usted permite que el Espíritu Santo le hable, viene a su corazón algo: una confianza de que lo que va a hacer tiene un destino hermoso, de que donde va caminando va a una tierra que fluye leche y miel, que donde usted transita le va a llegar la bendición de Dios. Y viene una confianza que lo que usted está haciendo es respaldado por Dios, porque Él lo aconsejó, Dios lo metió en eso y Dios le va a ayudar a salir de eso. Es una confianza plena cuando el Espíritu Santo nos habla. Gracias, Padre, porque se llena mi corazón de alegría y de confianza, seguridad, porque yo sé que estoy en el camino correcto. Y por alguna razón pienso que cuando tú vienes a la iglesia, Dios te da confianza y te da la seguridad que tú estás en el camino correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas, con el espíritu correcto. Alguien dice amén. Te da confianza cuando el Espíritu Santo te habla. Va bien, hijo, sigue así, porque vas a llegar a la meta. Uy, Señor. Diga: Señor, diga: Espíritu Santo, háblame. Otra vez diga: Espíritu Santo, háblame. Porque cuando el Espíritu Santo se revela a la conciencia, escuche bien, si entonces el Espíritu Santo revela la conciencia del hombre, la conciencia no es un aparato psíquico, la conciencia no es un ángel y un demonio. La conciencia es el área donde Dios se manifiesta a través del hombre. Por eso la Escritura habla del espíritu del hombre, donde habita la conciencia. Santo Dios. Si Él nos habla y se revela nuestra conciencia, pasa algo. Lo dice la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 14. Qué hermoso es cuando el Espíritu Santo nos habla. Romanos 8, 14, por favor. Diga conmigo: cuando el Espíritu habla, me revela. Diga conmigo: me revela quién soy yo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, son hijos de Dios. Diga: hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Espíritu Santo, háblame, porque cuando tú me hablas, recibo identidad de hijo. No de una persona religiosa. Note lo diferente, que la iglesia común y la iglesia de la actualidad, parece que los miembros, los que asisten a una iglesia son miembros o son gente, pero no hijos. Y yo no quiero que usted se visualice como gente, sino que se visualice como hijo de Dios, porque el Espíritu le revela quién es usted. Verso siguiente, por favor.
capítulo 8, verso 15. Y después, y ustedes, dice la palabra, no recibieron, escuche, no recibieron espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. La palabra dice, ustedes ya no son miedosos. Ay, Padre, ustedes ya no son miedosos. Yo dije, ustedes ya no tienen espíritu de miedo. Ustedes son valientes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos valientes hay aquí? Escuche lo que dice la palabra en el verso 15. Y ustedes no recibieron el espíritu, no recibieron un espíritu de nuevo que los esclaviza al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos. Los adopta como hijos. Yo no era un hijo, pero a través del espíritu que se ha revelado en mi conciencia, ahora sé que soy hijo de Dios. Y dice la palabra, y les permite clamar. Diga, me permite clamar. Otra vez dígalo fuerte, me permite clamar. ¿Y qué le permite clamar? Abba, Padre. Te amo, Señor. Abba, Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Contigo me acerco como un hijo y no me recibes como ajeno, me escuchas como hijo. Puedo decirte, Abba, Padre. Cuando el Espíritu Santo te habla, te revela quién eres y te revela la identidad de hijo. Muy diferente a la religión normal o popular o común o convencional. La gente ora a Dios como un ajeno. Yo oro a Dios como un padre, porque el Padre le habla a su Hijo. Por ese Espíritu Santo, háblame. Porque cuando tú me hablas, me siento como hijo. Y cuando llego como hijo, puedo clamar a ti y puedo llamarte Abba, Padre. Gloria a Dios. Vamos a la palabra Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso 9. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Diga conmigo, cuando el Espíritu me habla. Vamos, dígalo fuerte, cuando el Espíritu me habla, recibo las cosas grandes de Dios. Señor, es que cuando Él me habla se revela mi conciencia. Y revela mi conciencia algo que es muy sobrenatural. Por eso Corintios 2:9 dice la palabra: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Es interesante esto, dice, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. O sea, la palabra está diciendo, si tú esperas que Dios se manifieste a tu mente humana se va a acabar, porque a la mente humana no le entra un Dios sobrenatural. Pero cuando el Espíritu revela la conciencia, lo que somos, seres espirituales, diga, soy un ser espiritual. Esto le va a levantar la vida espiritual de otra manera. No piense de sí mismo como ser natural. Usted es un ser espiritual. La mayor mentira en una iglesia es que tú estés parado como un ser natural para recibir algo espiritual. Tú tienes que saber que eres alguien espiritual para recibir algo espiritual. Que se va a manifestar en lo natural, claro que se va a manifestar en lo natural, pero la ley del Espíritu sujeta a la ley de la carne. Por eso la palabra dice, por fe andamos y no por... Usted no viene aquí a ver con sus ojos lo que va a pasar. Usted viene a sentir en su espíritu lo que va a venir. Oh, gloria. Usted viene a sentir con su espíritu lo que va a venir. Y mi Biblia dice, son cosas que ni ojo ha visto, ni oído escuchado, pero Dios las ha preparado para ti. Si tú esperas con tus ojos ver algo, lo vas a ver si conectas con el ser espiritual que tú eres. Gloria a Dios. Cosas que ni mente humana puede concebir. Tu mente no tiene la capacidad como para soportar toda la grandeza de Dios, porque la mente humana quiere ver, quiere percibir y quiere como que sentir algo, pero tu espíritu dice, yo lo creo. Señor Jesús, cuando el Espíritu revela la conciencia de mi corazón, de mi ser espiritual, cuando Él se revela, entonces yo digo, Padre, grandes cosas vienen. No como ser natural, no se equivoque, porque su ser natural dice, ¿dónde están? Su ser natural dice, ya he pasado buen rato declarándolo. Pero su ser espiritual dice, aunque pase un día más, un día menos para que se acerque. Su ser natural dice, ya pasó un mes, pero su ser espiritual dice, falta menos de un mes. O sea que tu naturaleza dice, ya se tardó,
pero tu espíritu dice, ya pronto llega. Oh, gloria a Dios. Alguien dice amén y da un fuerte aplauso a Jesús. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido. Nadie lo puede concebir humanamente, porque las cosas de Dios son espirituales. Uy, Señor, espíritu y vida, las palabras de Jesús. Espíritu y vida. Usted viene a percibir de su espíritu, porque si usted percibe de la carne, se va a ir frustrado. Ay, Señor, se va a ir frustrado si percibe de la carne. Pero si usted percibe del espíritu, se va a ir bendecido, se va a ir lleno, se va a ir inspirado, se va a ir motivado, se va a ir con fe para creer lo que viene. Vamos a la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Señor, yo no sé usted, pero yo creo que Dios va a hacer cosas grandes con usted, en esta tierra, en este país, con gente como usted y como yo, humilde, que saben recibir la instrucción de Dios y que saben ser guiados por su Espíritu Santo. Dios utiliza a la gente que le escucha espiritualmente. Dios utiliza a gente que le está hablando en estos días. Dios sigue hablando en estos tiempos. El Espíritu Santo sigue levantando en sueños y sigue redarguyendo los corazones. Y si permitimos que Él nos hable, nos va a guiar hacia donde nosotros vamos encaminados y nos va a utilizar para hacer su voluntad. Segunda Reyes capítulo 6, verso 16, dice la escritura. Verso 16. La palabra de Dios dice en el verso 16: no tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. La palabra declara que había un ejército en contra de Eliseo. ¿Por qué de Eliseo? Porque dice la palabra que mientras los sirios iban a hacer algo, era curioso, pero Eliseo sabía los planes de los sirios y no había convivido con ellos. No había quien le pasara la estrategia de guerra de los sirios. Simplemente Eliseo conectó con el Espíritu Santo de Dios, y Eliseo le eran reveladas cosas que antes de que pasaran. Alguna ocasión lo comenté en un servicio en otra iglesia. Era joven, iba con un compañero en la escuela, y recordé que en un momento suben dos personas al transporte. Sentí en mi espíritu como que algo me impulsó, algo me brotó, que me alarmó. Inmediatamente le dije a mi compañero, vamos a bajarnos. Él me dijo, no pasa nada. Pero yo sentí en mi espíritu que algo pasaba. Yo me bajo de ese autobús, y atrás de ese autobús pasa mi hermana en un carro, en un automóvil, y me dice, ¿qué haces tú aquí? Le digo, es que me bajé porque sentí algo feo. Me subo, y al otro día mi compañero me dice, qué bueno que te bajaste, asaltaron el camión. Eso no pudo ser algo natural, porque yo no tengo la mirada natural como para ver a alguien que va a hacer algo. Yo no tengo la naturaleza para ver a alguien a los ojos y descubrir su intención o algo. Yo no puedo hacerlo. Pero cuando el Espíritu Santo te habla, te va a advertir sobre cosas, Padre Santo. Te va a advertir sobre cosas, te va a advertir sobre personas, te va a advertir sobre cosas que van a pasar en tu vida. Alguien dice amén. Y te va a salvar de caer en el lazo del enemigo. Alguien dice gloria a Dios. Ahora, Eliseo le revelaba cosas a Dios. Cuando viene el siervo del rey de Siria, le dice, Señor, ese hombre, cuando yo lo escucho hablar, él habla de cosas que solo tú sabes y hablaste en tu recámara secreta. ¿Cómo es que Eliseo podía saber eso? Porque él estaba conectado con la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le hablaba de cosas que iban a acontecer y cosas que estaban sucediendo en el momento. Curioso que la palabra dice, tráiganme ese hombre. Manda un ejército y le dice, tráiganmelo acá porque lo vamos a matar. El ejército va, y saben que está en Dotán el siervo de Dios. Está en Dotán y se para allí y dicen, aquí lo vamos a arrinconar. Lo rodean la ciudad, rodean todo lo que está a su alrededor, y dicen, de aquí no sale. Curioso que apenas estaba levantándose Eliseo, y ve a todo un ejército. Se levanta su siervo Giesi y le dice, Señor, mira cuánto ejército hay. Y él le dice, Giesi, son más los que están con nosotros que con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ese hombre
para algunos podría sonar, podría tener una cierta locura, porque no estaba viendo lo que Giezi veía. Cuando un hombre ve con la mirada natural, puede espantarse, puede tener miedo. Por eso la palabra dice: Dios no nos dio un espíritu de miedo. Leímos en Romanos, perdón, y Dios dio un espíritu, no el mismo espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo produce muerte y produce miedo. Él estaba viendo con ojos naturales y le daba miedo. Dijo: Señor, pero ¿dónde están lo que tú dices? Porque yo voy a todos lados y no hay nadie. Giezi estaba con los ojos espirituales abiertos. El Espíritu Santo le había percibido a su conciencia que algo iba a pasar, que eran malos que estaban con ellos. Y curiosamente le dice: hey, ven, Giezi. Versículo siguiente, por favor. Verso siguiente, dice la palabra. Aleluya, Padre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Le digo el pasaje, Segunda Reyes capítulo 6, verso 17. Y dice la palabra: entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi, ¿qué? Los ojos para que vea. No le estaba pidiendo que le diera otros ojos, porque Giezi veía bien. Él en su naturaleza, él veía. Lo que estaba pidiendo era: Señor, revélate a él y ábrele los ojos para que pueda ver el mundo espiritual. ¿Sabe lo que tenemos que hacer este día? Clamar a Dios y decirle: háblame, Señor, y ábreme estos ojos. Abre mis ojos espirituales para que ya no vea más el problema, sino te vea a ti y vea la solución. Ábreme mis ojos para que yo vea mi salud que viene en camino. Abre mis ojos para que vea mi familia convertida a los pies de Cristo. Ay, Padre, alguien dice amén. Abre mis ojos, Señor. Curioso, la palabra dice: el Señor lo hizo así. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros. ¿De qué? ¿Carros de qué? Carros de fuego. ¿Alrededor de quién estaban? De Eliseo. Allá le va, si usted creía que esto terminaba. En ese momento Giezi cobra confianza, porque cuando el Espíritu se revela y te abre los ojos, te da confianza. Algo que mucha gente ha perdido es la confianza en Dios. No pierda su fe en Dios y su esperanza de que Dios lo va a hacer. Y por eso la palabra escribió: esperanza contra esperanza. Porque mientras usted ve una realidad, tu esperanza en Dios dice: va a cambiar. Padre Santo, mientras tu esperanza dice: estoy enfermo, la contraesperanza de la fe te dice: vas a ser sano. Yo pongo esperanza contra esperanza y vivo así. Aunque mi mundo me dice no, mi espíritu me dice sí. Aunque el mundo me dice no puedes, mi espíritu me dice: Dios está contigo. Esperanza contra esperanza. Y cuando le abre los ojos espirituales, Eliseo hace algo. No esperó a pelear. Escuche, no dijo: prepárense, porque las armas que había recibido y el ejército que había recibido era una autoridad espiritual sobre él. Lea su Biblia y se va a notar que nunca un caballo de fuego cruzó con otro caballo natural. No era una lucha que se iba a dar, porque seguramente todos iban a ser quemados en un momento. Pero Eliseo hace algo: ve el respaldo y la autoridad de Dios. Nunca esperes tener caballo y ejército. Con que tú tengas la autoridad del Espíritu Santo sobre tu vida, con que el Espíritu Santo te hable, con eso estás seguro de que tú vas a vencer. Hay gente que quiere tener los caballos, hay gente que quiere tener los carruajes de fuego, pero Dios te dice: tienes autoridad en tu boca para vencer eso. Oh Padre Santo, tienes autoridad en tu boca para vencer eso. Tienes un corazón lleno de fe para decirle: tú vas a ser vencido. Tienes autoridad sobre tu labio para decirle a la enfermedad, a los demonios, a las serpientes y escorpiones: nada me hará daño, porque Dios está conmigo. Alguien aplaude a Jesús. Alguien grita amén a eso. Tú tienes la autoridad en tu boca, tienes la autoridad de la palabra, tienes la autoridad de la fe. No esperes a tener todo un ejército. Eliseo lo vio, Giezi lo vio, pero lo más interesante es que comienza a orar Eliseo. Y lo curioso que pide que le abre los ojos a Giezi, pero también pide que le ciegue los ojos al ejército. El arma de dos filos. Y entonces
empieza a pasearse en medio del otro ejército. La gente no lo veía, no lo identificaban. ¿Cómo puedes tú meterte en terreno hostil? ¿Cómo puedes tú meterte en terreno de otro ejército? Pero pasa con ellos, le dicen: hola, ¿cómo están? El que está buscando no está aquí. ¿Qué? Si el que buscan ya se fue a otra ciudad. Pero ¿cómo? Cuéntanos. Miren, vengan para acá, les voy a contar a todos. Miren, el que estaba buscando Eliseo, sí, Eliseo se fue para otro lado. Él estaba hablando al ejército. Wow, Señor. Porque el Espíritu Santo le habló. Y cuando el Espíritu Santo te habla, nadie puede estar contra ti. No porque tú seas más, sino porque el Espíritu te da autoridad. Y entonces pasa con una autoridad tremenda que el ejército se va. Y Giesi dice: aquí estoy, entero, sano y salvo, porque escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: estoy contigo para pelear tus batallas. ¿Alguien puede aplaudirle a Jesús? Apláudale, apláudale a Él. Por eso las grandes conquistas que tú vas a tener van a ser porque el Espíritu Santo te va a percibir en tu conciencia y tu espíritu. Si tú permites que la voz de Dios se manifiesta a tu vida, que el Espíritu Santo te hable, tú vas seguro a cualquier batalla. Tú vas seguro a conquistar cualquier problema, porque Él te habló. Pero preocúpate cuando Dios no te hable, cuando el Espíritu no cruce palabra y tú hagas cosas que aparentemente tú creías que el Espíritu Santo te estaba diciendo. Y si usted no lo cree, la palabra dice que había profetas que hablaban de su corazón, no del Espíritu. Y la palabra, escucha esto: Dios respalda toda palabra que vino del Espíritu. Por eso ahora vivo tranquilo. Ya no estoy inventando a ver qué predico. Ya no estoy buscando a ver qué tema le doy. Los pastores agarran tanta cosa se les ocurre, o predican de gracia, más de pecado. Yo entiendo eso, porque debe de haber un balance espiritual en nuestras vidas. Debe haber un balance entre la santidad y la fe. Debe haber un balance entre santidad y pecado. No todo es pecado, ni tampoco es un equilibrio. ¿Alguien está acá? Tenemos que hablar de sanidades, también tenemos que hablar del cuidado del cuerpo. Es decir, debe haber un balance. Pero yo no estoy preocupado que predicar, porque yo estoy más preocupado porque el Espíritu Santo me hable. Porque toda palabra que el Espíritu Santo habla, Dios la respalda. Señor Jesús, toda palabra que sale del Espíritu, Dios la respalda. Por eso cuando tú te das cuenta que el Espíritu te habla, a veces dices cualquier palabra, cualquier persona, pero eso tiene poder y vida. Espíritu y vida tienen esas palabras, porque el Espíritu te las dijo. Yo sé que le ha pasado a algunos, o que digo, le va a pasar a todos. Algún día van a hablar cosas que ustedes no entendieron. Dijeron: ¿de dónde salió esto? Porque el Espíritu Santo te habló. Y te habló a tu espíritu, y te dio testimonio a tu conciencia de que estabas hablando sus palabras. Me siento seguro de lo que estoy diciendo, porque sé que salió del Espíritu Santo. Diga conmigo: las grandes conquistas vienen por la persuasión del Espíritu sobre tu vida. Ahora escuche bien: todas las conquistas, las grandes cosas, todo lo que tú eres viene del Espíritu. Pero también el Espíritu hace algo hermoso en nosotros. Salmos 16, versículo 7, donde comenzamos. Un versículo hermoso. La palabra es el Salmo 16, 7. Diga conmigo: los grandes cambios vienen por medio del Espíritu. Otra vez diga: los grandes cambios vienen por medio del Espíritu. Salmos 16, 7, por favor. Si pueden poner pronto. Salmos capítulo 16, 7 dice: bendeciré al Señor, que me aconseja aún de noche. Es curioso, dice la palabra: reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me irá mal. Por eso mi corazón se alegra y se regocija mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Gracias. Salmos 16, 7. Y dice: bendeciré a Jehová porque Él me aconseja y reprende. Diga: me reprende. Yo no he visto nadie, escuche bien, y quiero ser muy, muy prudente en este sentido, en este momento, en esta palabra que voy a decir. Porque el Espíritu Santo se revela ¿dónde? A la conciencia. Diga: a la conciencia.
Ahora, solo es la palabra, el Espíritu mismo se revela a nuestra conciencia. Escuche bien esto. Siempre que alguien comete algo malo, siempre que alguien fracasa, siempre que alguien tropieza o dice algo indebido, siempre la gente dice: sé consciente de lo que estás haciendo. Cuando alguien no llega a casa, le dice a la familia: sé consciente, tus hijos te esperan. Haz conciencia. Métetelo aquí, que ya no estás para andar como un jovencito sin esposa. Haz conciencia. Ya estás grande, eres un adulto. Haz conciencia. No seas un niño, no seas una niña, haz conciencia. Pero escucha esto: mientras alguien no haga conciencia, va a seguir con los malos hábitos. Va a seguir con los mismos malos hábitos, perdón. Pasa con los pequeños. Yo veo a los pequeños que hacen cosas que después se arrepienten. Y uno le dice: sé consciente a qué vienes a la escuela. Sé consciente a qué vienes. ¿Vienes a trabajar o vienes a jugar? Y te dice: a trabajar. ¿Y entonces qué haces? Jugando. Sé consciente, hijo, que vienes a trabajar. Otro se pone a comer dentro del salón. ¿Qué vienes a hacer? A estudiar. ¿Y entonces por qué estás comiendo? Y luego parece que anota y come, anota y come. Pero uno le dice: haz conciencia. Entonces llega el niño el próximo día y está estudiando y está trabajando. Y dicen: ¿qué te pasó a ti? Es que soy consciente, maestro, vengo a trabajar. Cuando es hora del recreo, comes, te diviertes, te dispersas. No estás estudiando en el recreo. Sé consciente. Gloria a Dios. Y cuando uno es consciente, entonces uno ya trajo a su mente la verdad de lo que estás haciendo. Y hay confianza en lo que tú haces. Y en Dios pasa lo mismo. Mientras tú no te hagas consciente que el Espíritu quiere cambios de ti, tú nunca vas a cambiar. Es más, la palabra dice: confesad vuestros pecados a Dios, el cual será amplio en perdonarnos. Tenemos que tenerlo en conciencia, escuche bien, no de pecadores, porque el pecador siempre está pecando y pecando y pecando. Tienes que tener conciencia de pecado, que cometiste pecado. ¿De qué te sirve recordar que pecaste si no eres consciente de que Dios ya te perdonó, Padre Santo? Y hay gente que recuerda su pecado y recuerda su pecado. Sé consciente, Dios ya te lavó de esos pecados. Dios ya se olvidó de esos pecados. Y ahora Él te ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sé consciente, eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y aunque alguien te quiera acusar, y aunque el enemigo te quiera acusar, dile: yo soy consciente y al Espíritu me ha hablado que ahora soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Mi Padre es un rey, mi Padre es el Señor, y nada tengo de qué avergonzarme, porque mi vida pasada quedó sepultada en lo profundo del mar. Alguien aplaude a Jesús. Diga conmigo: cambios espirituales. Si el Espíritu te hace consciente de los cambios que debe de hacer, entonces usted va a ganar mucho en su vida. Con todo respeto, pero a veces escuchamos mensajes que acomodan bien a nuestra condición y buscamos cosas que se acomoden a darnos un impulso frente a todo lo que estoy viviendo. Pero lo mejor que le puede pasar es que el Espíritu Santo le hable. Porque cuando Él te habla, a veces no te habla lo que te gusta, pero sí lo que te salva. El Espíritu Santo a veces no nos habla lo que nosotros queremos, pero sí te va a hablar lo que más te conviene. Porque si entonces tenemos un padre, y yo no sé usted, pero a veces los padres no siempre le decimos sí a los niños, porque sabemos lo que a ellos les conviene. Y cuando es un no para salvarlos.
No se moleste, muchachos, cuando sus padres les digan que no, porque ese no mañana lo van a agradecer. Pregúntale a aquellos jóvenes que sus papás le dijeron a todo que sí, y ahora están cargando con presiones no de su edad, y ahora están teniendo una vida desagradable a los ojos de Dios, porque siempre le dijeron que sí. Pero ¿qué es el padre que no disciplina a su hijo? La palabra dice: el padre que no disciplina, entonces no es hijo sino un bastardo, no tiene padre. Pero tú y yo tenemos padre. Por eso nuestro padre a veces nos va a decir que no. Y cuando te diga que no y el Espíritu Santo te habla y te diga: por ahí no vas, usted no se me ofenda y no sea Contreras, no se vaya allá, porque el Espíritu Santo le está salvando el pellejo a usted. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien está aquí? El Espíritu Santo te está salvando la vida con ese no. ¿A dónde podré huir de tu presencia, Señor? Si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy a la cima más alta, ahí estás tú. Si me voy a la iglesia, ahí estás tú. Si me voy a mi casa, ahí estás tú. Y si tú quieres lo mejor para mí, tú me vas a hablar. Alguien diga al Espíritu Santo: háblame. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les hable? Porque entonces cuando Él habla, suceden los cambios más grandes para tu vida. El Espíritu Santo le habló desde una zarza a Moisés, y no le habló solamente para darle poder, le habló para traer cambios. Si usted cree que venir a la iglesia y recibir el Espíritu solamente trae poder, usted está pensando en ser un superhéroe sin ser formado. Pero si usted pide cambios, esos cambios van a venir y después viene el poder. Y si usted quiere Biblia para eso, Moisés primero lo transforma el interior y luego le da el poder. ¿De qué te sirve una autoridad si no eres consciente de la responsabilidad que lleva esa autoridad, Padre? ¿Alguien está aquí? O sea, Dios va a derramar el poder y la gloria. Bueno, y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios va a derramar el poder, el fuego, la gracia, la unción, pero también va a traer cambios. Y primero te va a hablar para cambiarte, y luego te va a hablar para empoderarte. Ay, Padre Santo. ¿Alguien escuchó eso? Primero te va a hablar para cambiarte y luego te va a hablar para empoderarte. Háblame, Espíritu Santo. Dígale: háblame, Espíritu Santo. No importa el orden. Espíritu Santo, háblame, o háblame, Espíritu Santo. Aleluya. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 20. Porque le voy a decir algo poderoso esta noche. Diga conmigo: Espíritu Santo, revélame las áreas de renuncia en mi vida. Ahora verá, Segunda de Reyes capítulo 5 verso 20. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 20. Padre Santo. Cuando Giesi el criado, voy a ir adelante en el versículo para que vayan siguiéndome. Cuando Giesi el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo, escucha esto, pero yo, ¿qué dice la palabra? Voy a correr tras de él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Gloria a Dios. Escuche bien esto. Naamán, un leproso del ejército, dice la palabra que él estaba leproso, y en su desesperación consultó a mucha gente. Pero llega a los oídos del pueblo que Eliseo hacía grandes milagros a través de Jehová. Y Naamán va, se para frente a la casa, tal vez unas cuadras de la casa de Eliseo, y Eliseo manda a Giesi a decirle: ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. Giesi va y le dice: mira, mi señor dice. Y Naamán se enfurece: ¿qué tu señor no puede venir a verme? Yo traigo muchos regalos, traigo capa, oro, camellos, lo que quiera se los doy, pero no puede siquiera atenderme. Se enoja y se va. Y de repente su siervo de Naamán le dice: Señor, si el siervo de Dios te hubiera dicho algo más difícil, lo hubieras hecho. Él dice: sí. ¿Por qué no vas y te zambulles en el Jordán? Tiene razón. Va Naamán, 1, 2, 3, 7 veces, y cuando sale la última vez, su carne estaba limpia, ya no tenía lepra, había sido sano. Él regresa con Eliseo y le dice: Señor, Eliseo, acéptame esto que traigo para ti. Yo creo que un pastor en la actualidad hubiera dicho: gracias, bienvenido, dame todo lo que tú quieras, porque soy el hombre de Dios. Y él no dijo eso. Él dice: mira, agarra tus cosas y llévatelas.
Porque a Dios no se le puede comprar con bienes. Escucha esto bien. El favor de Dios tú no lo compras con dinero. Y aquí una cápsula informativa. Aquí nunca se pide dinero. Aquí somos agradecidos con lo que Dios nos da. No nos sintamos dadivosos lo que diezmamos, porque el diezmo es una ordenanza de Dios. Yo diezmo por obediencia. Cuando yo me siento dadivoso, porque saco de mi tesoro personal, como David decía, y entonces lo entrego a Dios. Pero no piense que usted es súper dadivoso por dar. Tampoco estoy hiriendo susceptibilidades, interpretaciones. No malentienda. Yo no estoy diciendo que para Dios no valga, porque dice la palabra: lo que diezmes y ofrendes, Dios apartará al devorador de tu viña, de tus bienes. El que está devorando tu provisión, cuando tú diezmas y ofrendas, aseguras tu provisión. Es una protección de Dios para que el enemigo no entre allí. Pero si yo quiero demostrar mi bondad y mi generosidad a Dios, yo hago como David. Yo diezmé, pero ahora saco de mi tesoro personal y lo pongo a los pies de Cristo. Pero Eliseo le dice: no me dejes nada, porque este milagro Dios te lo hizo por gracia. Cuando oye eso, Giesi dice: ¿qué está loco este hombre? Pero mira qué bonita capa. Señor, mira cuánto oro y plata es. Él se lo calla. Se va Naamán. Eliseo va a meterse con Dios, con el Espíritu Santo, para que le hable. Porque le aseguro que Eliseo había escuchado la voz del Espíritu Santo y le dijo: no dejes venir a Naamán desde ahí lejitos. Uy, Señor. ¿Alguien está acá? Ahora Giesi se va. Eliseo está metido con Dios. ¿Cómo deben vivir los hombres de Dios? Apartados con él. Y entonces Giesi va y lo alcanza y dice: mi Señor la regó, pero yo no. Yo voy a correr y le voy a pedir algo de eso. Va Giesi: Naamán, Naamán. Y con engaño le dice: mira, mi Señor te dijo que no, pero me acaba de decir que siempre sí. Entonces déjale unas capitas, unos camellitos, algo así como oro y plata, unos kilos, déjaselo ahí. Y dice: claro, adelante, dáselo y dale mis saludos. Giesi dice: ya la hice. Cuidado con esos acechadores de la humanidad, los que están buscando sacarle dinero a la gente. Porque entonces llega Giesi con Eliseo. Llegó sin nada porque escondió por allá las capas y el oro. Y llega: ¿cómo está mi señor? Y Eliseo lo ve de frente y dice: ¿de dónde vienes? De por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le pregunta? Le dice: Giesi, ¿de dónde vienes? No, de ningún lado, Señor. ¿Dónde están las cosas que te dio Naamán? ¿Qué? Le voy a dar una verdad espiritual muy hermosa. Y Eliseo le dice: yo estaba ahí cuando él te las dio. ¿Qué? Recuerda el versículo de Natanael, cuando Jesús le dice: yo te vi cuando estabas con Felipe. Yo estaba ahí. ¿Qué? Porque en el espíritu suceden cosas extrañas. Y le dice: yo estaba allí y lo vi. Y por haber hecho eso, la lepra de Naamán venga sobre ti. Y quedó lleno de lepra Giesi. Padre Santo, lo que Dios, el Espíritu Santo le estaba hablando a Eliseo era: renuncia a esos bienes. Renuncia a lo que te va a dar. Va a sonarte apetecible, pero no lo tomes. Por alguna razón Dios se lo había dicho a Eliseo, y Eliseo se lo ha transferido a Giesi. No tomes eso, porque Dios por algo me dijo que renunciara a eso. Y entonces Giesi no pudo elevar su corazón, y el Espíritu no conectó, y Giesi desobedeció eso. Y entonces la lepra de Naamán cae sobre Giesi. No quiso renunciar. Hay muchas de las cosas que cuando el Espíritu Santo te habla, hay cosas que el Espíritu Santo te dice: renuncia a eso. Si usted quiere saber más de la palabra, lo invito el próximo domingo.
Pero a Pedro le dice: Pedro, ¿sabes cuántas veces tienes que perdonar? Hasta 70 veces 7. Escuche bien, porque hay cosas que si no renuncias te destruyen. Hay cosas que si no renuncias te esclavizan. Le voy a decir algo: hay deudas que si no perdonas te dañan el corazón para toda tu vida. Yo lo he vivido. Y cuando comencé con eso y empezaba yo a mirar a la gente, ¿por qué no hace? ¿Por qué no se pone a cuentas conmigo? Eso me dañó. Pero entendí, el Espíritu me habló y dijo: perdona esa deuda. Wow, ¿alguien está aquí? Me dijo: perdona esa deuda. Yo le voy a confesar, no soy ni millonario, ni presto demasiado, ni tengo las miles. No. Simplemente de corazón lo hice. Y Dios me dice: perdona esa deuda. Y cuando yo la perdoné, fui libre. Hubo veces que yo estuve en un tiempo muy fuerte de mi vida cuando me accidenté, y Dios me salvó, por cierto. Me accidentaron y Dios me salvó. La gente que estaba en el hospital decía: ¿cómo es posible que esté aquí entero si yo vi el accidente? Y viví con mucho dolor en mi corazón, porque cuando viví esa situación, nadie se paró en mi casa. Nadie fue a verme. Y es uno cuando se lastima del corazón y dice: ¿y eso que son pastores? ¿Y eso que dice que me ama? ¿Y eso que me da abrazos y palmaditas? Pero a veces son procesos donde el Espíritu Santo te dice: quiero formar tu corazón. Y en ese momento, cuando estaba solo, pasó un tiempo y Dios me dijo: renuncia a ese sentimiento. Por eso quiero que el Espíritu Santo me hable. Me dijo: renuncia a ese sentimiento que tienes con el pastor. Le dije: Padre, te entrego este sentimiento, lo cancelo en el nombre de Jesús. Porque todo lo que hoy no renuncies, mañana te va a esclavizar y te va a destruir. Renuncio a la palabra que le dije a esta persona. Y es cuando Dios trabaja contigo. El Espíritu Santo, cuando te habla, el Espíritu te redarguye y te revela tu conciencia que tienes que sacar toda esa basura. Padre Santo, ayúdanos a sacar esa basura. Porque curiosamente el diablo siempre va a ocupar esa basura para destruirte. Pero cuando tú conectas con Dios, Dios va a sacar la basura de tu corazón. A Pedro le dice: tienes que perdonar. A Ananías le dice: renuncia a eso. Señor, pero Saulo nada, tú ora por él. El Espíritu Santo revelándose a la conciencia de Ananías. Y llegando el hombre que mataba a cristianos, se para enfrente de él y le dice: Ananías, yo no quería, pero Dios me dijo: renuncia a eso que sientes por él. Renuncia a la mala vibra que le pones. Renuncia a la maldad que pasa por tu mente cuando lo ves. Renuncia a eso. Y lo recibe Ananías. Le dice: hermanos Pablo. Bueno, le dijo Saulo: hermano Saulo, ¿qué? Es que el Espíritu le habló y le dijo: renuncia a llamar como tú los ves y habla como yo lo veo. Hay algunos que ya deben renunciar a la forma que hablan. Hay algunos que tienen que renunciar a la forma de confesión de su vida. ¿Cómo estás ahí pasándola? Estoy bendecido. Renuncia al fracaso, gloria a Dios. Renuncia al fracaso, renuncia a la ira, renuncia a la contienda, renuncia al pecado, renuncia al doble ánimo. Porque el Espíritu te habló. Y entonces cuando el Espíritu le habla a Ananías, le dice: renuncia a verlo como tú lo ves. Ya no es Saulo, ahora es tu hermano Pablo. Y entonces el Espíritu Santo se revela a la conciencia de Ananías. Termino con esto. La mejor reprensión para tu vida no es la que un pastor te pueda dar desde un púlpito. La mejor reprensión no se llama disciplina eclesiástica. La mejor reprensión es la que el Espíritu Santo te dice en lo íntimo, en lo secreto. Porque yo no creo en la predicación que reprende desde un lugar santo. Yo creo en la relación que el Espíritu Santo tiene contigo y te revela en lo íntimo. Por eso, mientras tú no le busques en lo secreto, nunca vas a descubrir quién en realidad eres. Pero cuando tú le buscas en lo secreto, Dios te revela quién eres y con qué intención lo haces.
salud para el alma, salud para el espíritu. Esto es salud para tu vida. La reprensión, escuche bien, voy a citar Apocalipsis. Le habla una iglesia, el Espíritu Santo dice, el Espíritu habla a la iglesia. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y le habla una iglesia y le dice: oh iglesia, tú eres rica, tienes terrenos, tienes casas, no te hace falta nada. Pero el Espíritu le habla y dice: para mí, tú eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Y curiosamente la palabra dice, el Espíritu habla a los 7 ángeles de las 7 iglesias, hablando de los ángeles como los pastores de las iglesias. Y quisiera que muchos pastores oigan este mensaje, que se dejen, dejen de oír su propio corazón y escuchen a Dios. Porque el Espíritu habla al pastor y luego a la iglesia. Por eso, mientras Dios no me habla a mí, usted no le habla a usted, le habla a mi corazón. Pero estoy seguro que Dios me habló y me dijo que lo que Dios hace y el Espíritu Santo hace es que reprende también tu conciencia. Y entonces le habla y dice: para mí, tú no eres lo que tú dices ser. Y la reprende y le dice: deja por tanto de jactarte de lo que tienes y arrepiéntete. Y curioso, le dice: vuelve a hacer las obras que hacías antes, cuando eras humilde y sencillo. A muchos pastores se les ha olvidado la sencillez. Tenían 3 y eran humildes. Tenían 20, eran humildes. Pero tienen 100 y ya se les subió. Que nunca se les olvide la pureza y la sencillez. Que nunca se nos olvide que somos vasos de barro en las manos de Dios. Que nunca se nos olvide que aunque Dios nos use, la gloria siempre es de Él. Que nunca se nos olvide que aunque la gente está percibida de una unción propia, de una unción que te costó, la unción no es tuya, es de Dios. Porque el Espíritu Santo aún te reprende cuando se te sube el humo, o ¿cómo se dice eso? O sea, se te sube y te sientes mucho arrogante, presumido. El Espíritu te reprende. Y por eso la palabra dice: antes de quebrantamiento vino la altivez, y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso Dios te tiró, porque estaba muy alto. Dios, el Espíritu Santo sigue reprendiendo, pero lo hace de una manera para salvarte la vida. Nunca se te olvide guardar tu corazón íntegro delante de Dios. Y hoy yo le quiero decir: Espíritu, háblame. Póngase de pie, por favor. Espíritu, háblame. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, háblame. Háblame, háblame, háblame.